Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la sesión del día 2 de septiembre del 2020. El día de hoy vamos a estar viendo algunos temas que quedaron pendientes durante la sesión de ayer. Vamos a seguir precisamente hablando sobre aspectos de negociación. En primera instancia vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que platicábamos el día de ayer. Primero, comentar que negociar no es regatear. Por ahí les envié el artículo el día de ayer, ya lo comentamos. Pero ¿quién me recuerda cuál es la diferencia entre negociar y regatear? ¿Por qué son diferentes la negociación del regateo? Porque en una las dos partes ganan, por así decirlo, y en la otra es ganar-perder. Ok, sí, básicamente esa es la razón. En el regateo lo que buscas es que la otra parte pierda y tú ganes, mientras que en la negociación lo ideal es que ambas partes obtengan beneficios que necesitan. La negociación no es el regateo, son cosas diferentes como lo estamos platicando. Sin embargo, para que quede mucho más claro, tenemos que tener en cuenta que existen ciertas características que tiene la negociación que son diferentes del regateo. Número uno, se identifican puntos donde se inicia y se termina la negociación, de manera que previo a esta se puedan clarificar aspectos para saber en qué momento empezamos y en qué momento terminamos. Número dos, se deben de identificar los diferentes escenarios que pueden surgir durante la negociación. Ayer platicábamos, por ejemplo, un caso sobre una fiesta ficticia que le presentábamos al rector de la universidad para que nos apoyara con la mitad del costo. Con base en la propuesta o con la iniciativa que van a estar negociando, se identifican aquellos escenarios posibles y de ellos, cuál sería el peor, de manera que identifiquemos también maneras en las cuales podamos resolver esas problemáticas. Número 3, tenemos que conocer información sobre la contraparte. Puede ser obviamente información orientada hacia la negociación, como lo es características de la persona, tipo de negociación que utiliza esa contraparte, el saber en qué momento es mejor, a qué hora es mejor y demás, pero incluso es posible conocer información personal sobre esa contraparte, de manera que nos ayude en algún momento de la negociación. Platicábamos el día de ayer, algo tan simple como conocer el equipo de fútbol o de algún deporte que le gusta a la contraparte podría ser suficiente para iniciar una conversación más amena y de esta manera ganar puntos por simpatía. De esta manera también podemos lograr que la negociación se lleve a cabo en términos más tranquilos y por ende consigamos lo que queremos. Por último, pero no menos importante, el escuchar. Estamos hablando de que no es el objetivo solo presentar propuestas y listo, sino que debemos también tratar de entender qué es lo que quiere la otra parte, incluso ponernos en sus zapatos para saber cómo es que podemos colaborar entre ambos y de esta manera saber también cuáles son los objetivos de esa otra persona y llegar a un acuerdo en el cual ambas partes ganen. En términos esenciales, así es como lo podríamos diferenciar. Platicábamos ayer también este video de Margaret Neal sobre lecciones de mi caballo, Lessons from my horse, en el cual se identificaban tres características principales que a pesar de ser una persona experta en negociación, no aplicaba en esta relación. Porque recordemos, cuando hablamos de una negociación, lo estamos haciendo ya que esperamos plantear una relación a largo plazo. Las negociaciones usualmente no se dan solamente para una vez. Casi siempre se busca negociar para relaciones un poquito más duraderas. En este caso, una de las principales lecciones que se aprendieron fue que se debe enfocar todos los esfuerzos en resolver los problemas existentes y no tanto en mantener posturas. Número dos, se debe de entender a la otra parte. Como lo comentábamos hace un momento cuando decíamos que el escuchar es importante, el entender también las características, objetivos, sentimientos y acciones por las que están ocurriendo ciertas actitudes de la otra persona, es importante que las conozcamos y tratemos de empatizar con ellas para poder saber por dónde podemos guiar la negociación. Y número tres, quizá el más importante, tener una flexibilidad sobre las metas que queremos alcanzar. Y en este sentido estamos hablando de que antes de la negociación, como decíamos con el texto pasado, se debe tener bien claro cuándo inicias y cuándo cierras.
Uno de esos puntos es cuál es la meta que deseas alcanzar. Sin embargo, no debes estar tan cerrado como para que si no se consigue lo que quieres, no aceptes otra cosa. No, eso sería regatear. Cuando hablamos de negociación, debes tener la flexibilidad suficiente para cambiar tus metas, quizá a puntos más altos o más bajos, dependiendo de lo que se esté tratando. Por ejemplo, si dentro de la negociación están planteando la posibilidad de realizar entregas 3 días a la semana, pero tu proveedor te dice que no te puede entregar 3, que solamente lo puede hacer en 2 ocasiones. Tal vez para ti incluso sería mejor que sean 2 ocasiones, pero si estás muy cerrado a lo que tú quieres y listo, pues perderías entonces esa relación con tu proveedor porque no se puede cumplir lo que tú estás pidiendo. Entonces es importante mantener esta flexibilidad, obviamente también dentro de los rangos aceptables. No va a ser posible, por ejemplo, que en esta negociación estamos hablando de que te entreguen 3 veces a la semana y que el proveedor te diga, no puedo, pero puedo una vez al mes. Probablemente eso no te va a convenir en lo absoluto y entonces habrá que cambiar de proveedor. Ese también sería un momento de cierre bastante claro en el cual dices, no puedo seguir negociando contigo, me voy con alguien más, no importa. Estamos hablando entonces de que debemos poner en práctica estos apartados para poder generar buenas negociaciones. En el desarrollo precisamente de la materia estaremos viendo más a profundidad cada uno de estos aspectos, pero sirve como un buen preámbulo para que tengan un poquito más claro de qué es de lo que va a tratar toda la asignatura. Afortunadamente, a diferencia de los grupos de cuarto, ustedes no han tenido tantos problemas con altas y bajas. Me parece que solo se han incorporado 1 o 2 personas y listo. Entonces, todo bien. De hecho, por ahí no me acuerdo, me parece que se me olvidó pedirles, entonces se los pido ahora, que me envíen por WhatsApp a sus equipos. Entonces, un integrante de cada equipo, que me mande los nombres de a qué equipo pertenece, para tenerlos ya dentro de mi lista de control. Ahora bien, una vez que ya vimos la diferencia entre regateo y negociación, que ya identificamos algunas lecciones importantes mediante un caso ya aplicado, como lo fue el de Margaret Neal, tenemos que proceder a dar una definición o conceptualizar en palabras qué es la negociación. Y este es un concepto que se puede definir de formas muy complejas o de formas muy sencillas. Ya saben ustedes que me gusta ver los conceptos tanto de formas muy generales y de formas muy detalladas. En este caso vamos a plantearlo con una frase bastante corta. Tenemos aquí 5 espacios en blanco. Entonces, quiero que mediante algunas participaciones de ustedes traten de adivinar cuáles son las palabras que hacen falta por ahí. Una palabra por participación. ¿Quién inicia? ¿Qué palabra me hace falta por ahí? Puede ser cualquier espacio. La primera es proceso. Muy bien, gracias María del Carmen. La primera es proceso, excelente. 2. Proceso mediante el cual, ¿quién? 2. Ok, muy bien. Proceso mediante el cual 2 o más, ¿qué? Personas. Partes. Se está robando participaciones. Aquí estamos hablando de partes, no son personas. Entonces, el que dijo partes, muy bien. Estamos hablando de un proceso mediante el cual 2 o más partes. Antes de continuar, ¿por qué no decimos personas? Porque pueden ser también empresas, organizaciones u otro tipo de entes. Entonces, proceso mediante el cual 2 o más partes Negociar. intentan ¿qué? Negociar. No podemos definir negociación con la palabra negociar. Tratar. Satisfacer. Intentan satisfacer. Casi, por ahí va. Acordar podría ser. Intentan acordar, podría quedar también. ¿Alguien más? Coincidir. Oíla. También se relaciona. En este caso es intentan resolver. Resolver sus intereses. ¿Qué será lo que hace falta? Proceso mediante el cual 2 o más partes intentan resolver sus intereses. ¿Qué?
Mutuos. Esos intereses. Organizacionales. Ok, a ver, si fueran mutuos, entonces no intentarían resolverlos. Ya están resueltos, son mutuos. Entonces Individuales. Personales. lo contrario de mutuos podría ser contrarios. Contrarios. Entonces, la negociación, en pocas palabras, es el proceso mediante el cual dos o más partes intentan resolver sus intereses contrarios. ¿A qué nos referimos con esta frase? Bueno, tiene diferentes apartados, como lo podemos observar. Vamos a ver algunos de ellos por separado. Esto que de hecho denominamos como características de una negociación. Número 1, decimos que hay dos o más partes. ¿Por qué? En primera instancia decimos que hay dos porque no puedes negociar contigo mismo. Digo, sí puedes, pero realmente no estás negociando, estás solamente teniendo una conversación contigo mismo y listo. La forma para que realmente estuvieras negociando es que tuvieras un trastorno de personalidad en el cual tienes diferentes versiones de ti mismo y entonces ahora sí estás negociando, digamos, el profe Quique con Jesús, con, no sé, Pedro, que es otra personalidad que tengo, quizá. Pero pues, obviamente no nos vamos a enfocar en eso. Entonces, a pesar de que, como dice Dom, a las 3 de la mañana podrías estar negociando contigo mismo, no se considera tanto negociación porque eres la misma persona. Entonces, estás simplemente tratando de resolver contigo mismo una situación. Y número 2, hablamos de que son partes, y como ya lo decíamos hace un rato, no se dice personas, no se dice empresas, porque podría ser cualquiera de estas dos. Podría ser que se esté negociando una persona con otra persona, una persona con una empresa, o viceversa, una empresa con una persona, o una empresa con otra empresa. Estamos hablando entonces de que se trata de partes. Y principalmente se les dice así porque cuando, por ejemplo, dos empresas están negociando, digamos, una empresa comercial con sus proveedores, no es como que los edificios o las actas constitutivas estén hablando entre ellas. Lo que sucede es que existe un representante de negociación de una de las partes que va con la otra. También puede haber negociaciones, por ejemplo, entre países. Como recordarán, durante todo el año pasado y un poquito antes estuvieron desarrollando negociaciones entre México y Estados Unidos y Canadá con relación al Tratado de Libre Comercio entre estos tres países. Para esto se requirieron precisamente de negociadores principales. Negociadores por parte de México, representantes por parte de Estados Unidos y representantes por parte de Canadá. Estamos hablando entonces de que estas tres partes se implicaron dentro de la negociación mediante representantes. Por ende, hablamos de esta manera, dos o más partes. Segunda característica, en lo último que comentábamos precisamente, se busca que se resuelvan los intereses contrarios de las partes, es decir, existe un conflicto de necesidades y deseos entre esas dos o más partes. Siempre que existe una negociación, existe este conflicto. ¿Por qué? Estamos bastante claros de que a pesar de que no sea regateo, una de las partes va a querer una cosa y la otra va a querer cosas diferentes. Hablemos del tema más sencillo que tiene que ver con el dinero. Si estamos negociando la compra de un artículo, de un lugar, de un terreno, de un edificio, lo que sea, podríamos plantear de que una de las partes quiere que sea más barato y la otra parte quiere venderlo más caro. Es bastante obvio, bastante sencillo de entender. Entonces, estas necesidades o deseos de ambas partes, una de vender caro y otra de comprar barato, son intereses contrarios, lo cual provoca un conflicto. Lo que busca la negociación es resolver ese conflicto mediante diferentes tácticas, técnicas o estrategias que permitirán que se lleguen a acuerdos. Recordemos, como le decía Guijarro al principio, lo que se busca dentro de la negociación es un ganar-ganar. No buscamos yo ganar y que tú pierdas. Ese ganar-ganar, de hecho, es bastante ambiguo, porque puede ser que tú iniciaste con una oferta de venta de 100 pesos y yo hice que te bajaras hasta 80 pesos.
En ese caso puede ser que yo sienta que gané porque tú bajaste tu precio, pero también podría ser que tú seguiste ganando porque incluso te podrías haber bajado hasta 70. Entonces ganaste lo suficiente para sentirte satisfecho. Y entonces eso es lo que buscamos en la negociación, que ambas partes terminen satisfechas. No importa que el punto inicial y el punto final sean diferentes, si ambos están satisfechos con la conclusión de la negociación, será entonces una negociación en toda la extensión de la palabra. Tercera característica, y esto es importante, las partes negocian por decisión propia. Ambas partes deciden participar en esa negociación. Si una de las partes no lo hizo por decisión propia, es decir, lo están obligando a negociar, pues entonces no se va a llevar a cabo de forma adecuada. Una de las características principales precisamente tiene que ver con que cada uno de los individuos o de las partes que están involucradas deben hacerlo porque ellos así lo quieren. Y esto aplica a diferentes niveles. Por ejemplo, imaginemos que ustedes están rentando una casa y que de repente la persona que se lo renta les quiere incrementar el precio mensual de 4,000 pesos a 16,000. En este caso, ustedes no estaban preparados para esto porque se los dijo de repente, oye, vamos a tener que subir un poquito la renta, ahora va a ser de 16,000. En ese momento ya pasamos a que tú podrías negociar, pero ya no lo hiciste porque tú quisieras, sino porque lo necesitas. Ya no es tanto por decisión propia, sino porque prácticamente te están obligando. Otro nivel de esta característica tiene que ver con que dentro de una empresa en la cual tú trabajas, puede ser que te digan, te toca a ti negociar con este proveedor, pero tú no tienes idea del proveedor, o no te gusta platicar, o no te gusta hablar, diferentes motivos que te provocan que no quieras hacerlo. En este caso, entonces, como eres un empleado, tu jefe te está obligando a que vayas a negociar en nombre de la empresa, ya no es por decisión propia. Lo que va a suceder entonces es que probablemente esa negociación no resulte bien. Entonces, siempre que sea una negociación, debería de existir la decisión por parte de todas las partes. Otra de las características importantes tiene que ver con que toda negociación es un proceso, como lo decíamos hace un rato, y este proceso involucra dar y recibir. Estamos hablando de que, como se mencionaba en el caso de Sal y Margaret, hay que ser flexibles con las metas, hay que ser flexibles con lo que se está tratando de alcanzar. Entonces, te voy a permitir ciertas contribuciones siempre y cuando tú me entregues alguna otra cuestión. Estamos dando y recibiendo ambas partes con el fin de que los dos resultemos satisfechos. De esta manera, un proceso de negociación involucra no solamente dar propuestas para que se acepten y listo, sino también tratar de, como se decía también al principio, escuchar las contraofertas y buscar un equilibrio entre lo que se buscan por todos los involucrados. Finalmente, dentro de toda negociación, bueno, no finalmente, pero casi, las partes prefieren buscar un acuerdo. Y esto ya se ha platicado varias veces, hoy, ayer y antes. Entonces, esto queda claro. Dentro de las características de una negociación hay que contemplar dos partes. Número uno, la parte tangible, y número dos, la parte intangible. Dentro de una negociación se busca administrar la parte tangible. Y esto tiene que ver con saber qué es lo que se va a hacer con cuestiones físicas, con cuestiones que se pueden ver y tocar. Hablamos de materiales, hablamos de dinero, hablamos de mercancías, hablamos de edificios, etc. Administrarlo, gestionarlo, es decir, planear y organizar cómo es que este recurso va a estar siendo dirigido y controlado posteriormente. Y la parte intangible se tiene que resolver. Y aquí nos estamos refiriendo a todos aquellos elementos por los cuales podrían impedir que la negociación se dé de forma adecuada. Por ejemplo, puede ser que la persona con la cual vas a negociar de los proveedores te caiga mal, que siempre te haya caído mal.
En ese caso, entonces, lo que se va a tratar de conseguir es que esos problemas que se tienen pre-negociación, por los cuales te cae mal esa persona, se traten de resolver, o al menos que se traten de esconder para que no impacten de forma negativa a la negociación. ¿Ok? Eso también involucra aspectos como la reputación de las partes, como las experiencias previas, los antecedentes que se tengan. Tratar de que todos aquellos aspectos intangibles que pudieran afectar se resuelvan antes o durante la negociación. Una vez que entendemos esto, estas características básicas de un proceso de negociación, vamos a identificar en qué momento no debemos de negociar. ¿En qué momento debemos decir, ¿sabes qué? Mejor no. El primero de ellos es cuando comentamos o cuando podemos observar que podríamos perderlo todo. Si bien es importante, y seguramente lo han visto en otras materias, el tomar riesgos dentro de las decisiones administrativas, también hay que ser inteligentes para saber qué riesgos tomar y qué riesgos no. Si estamos negociando una cuestión en la cual podríamos llegar a perderlo todo, hablando, por ejemplo, de dinero, hablando de la empresa, etcétera, mejor no negociar ahí. Preferimos irnos con otro área donde puedo ganar menos quizá, pero mi riesgo de perder se reduce también. Entonces, si tienes la posibilidad de perderlo todo, no negocies. Número 2, cuando hay pocas existencias. Y en este sentido estamos hablando de las dos vías, de los dos enfoques. Si tú tienes un producto del cual prácticamente no existe en el mercado, como en la actualidad, en las últimas semanas ha pasado, por ejemplo, con cubrebocas, y tú eres una empresa que sí cuenta con cubrebocas, no te estoy diciendo o no les estoy diciendo que incrementen el precio. Lo que les estoy diciendo es que no lo bajen. Entonces, si usualmente, si tú estás vendiendo tus cubrebocas, no sé, 15 pesos la pieza, y viene una empresa y te dice, ¿sabes qué? Te quiero comprar todos tus cubrebocas, pero necesito que en lugar de 15 pesos me los bajes a 12 o a 10 o 8. Mejor no negocies con esa persona, con esa empresa, porque tú tienes todo el poder ahí. Más adelante vamos a ver temas de poder, pero esa capacidad en la cual tú tienes la mercancía que él necesita te va a permitir tener una mejor posición durante la negociación. Entonces, si hay pocas existencias, significa que no hay muchas empresas con las cuales esa persona puede negociar. Por ende, dile que no negocies con él y eventualmente va a regresar para comprarte a full price, a precio completo. Desde el otro enfoque, desde el enfoque del comprador en este ejemplo, no deberíamos de intentar negociar cuando existen pocas existencias, precisamente por la misma razón. La persona que vende no va a soltar su precio porque sabe que existen pocas existencias. Entonces, si nosotros tratamos de negociar en este sentido, podremos perder más por temas de reputación que durante la propia negociación. Tampoco se debe negociar cuando hay peticiones poco éticas. Por ejemplo, vamos a ver quién está por aquí. Digamos, ¿quién será? Josué. Digamos que Josué es parte de una empresa que se dedica a la venta de, no sé, balones de fútbol. Y existe una empresa que quiere comprar una gran cantidad de balones de fútbol. Digamos que quiere comprar, no sé, 2,000 para su academia de fútbol, para regalar y para entregar y demás. Es más, es un partido político que quiere regalar balones a sus seguidores. Y Josué las vende a un precio específico. Vamos a decir que cada balón de fútbol vende en 300 pesos. Entonces, la persona con la que va a negociar es una chica de 37 años, una chica bastante guapa, y le dice a Josué, oye Josué, está bien, veo que tienes tus balones en 300 pesos y que no los quieres bajar, pero ¿qué te parece si lo platicamos un poquito más en el restaurante del hotel que está allá en la esquina?
¿Vamos a negociar? ¿Qué responderías, Josué? ¿Sí o no? En esa situación, obviamente, si se está planteando de esa manera, muy probablemente involucra cuestiones bastante poco éticas. Número uno, porque están fuera de su lugar de trabajo, y número dos, porque lo están haciendo en el restaurante de un hotel, que podría pasar a situaciones mayores. Digamos que esta chica invite a Josué a su habitación para negociar con mayor profundidad este caso. Entonces, esto, al ser una situación bastante poco ética, lo que deberíamos de hacer, lo que deberías hacer, Josué, es no negociar, correr y decírselo a quien más confianza le tengas. Porque de esta manera te están provocando mediante ciertas situaciones en las cuales, número uno, no son éticas, y número dos, podrían beneficiar a esa empresa a cambio de algo que no beneficia a tu empresa, solamente te benefició a ti en lo personal, por ejemplo. Y esto también podría impactar en tu propia reputación, en la cual digan, nada más invítalo a Josué al hotel y te va a bajar un 50% de descuento. Y eso pues no es adecuado, ni para ti ni para la empresa, que seguramente te despediría en ese momento. Ok, entonces cuando existan situaciones poco éticas como esa, que tal vez ustedes pensarían que son poco probables, realmente en la práctica sí sucede. Es bastante común en ciertas esferas de negociación que se den situaciones muy parecidas a esa. No o sea, estamos hablando por igual, de hombres a mujeres, de mujeres a hombres, de hombres con hombres, de mujeres con mujeres, etc. Son situaciones en las cuales a partir de ciertos beneficios adicionales se quiere alcanzar una negociación mejor, como en este caso, que también podría ser a través de regalos, a través de cualquier otro tipo de beneficios que se pudieran entregar entre ambas partes. Entonces, en esos momentos mejor no negociar. Tampoco hay que negociar cuando simplemente no te interesa. Si tú no tienes pensado vender tus productos o no estás interesado simplemente en negociar lo que estás ofreciendo, pues, ¿sabes qué? No negocies. Tan sencillo como eso. Si no quieres hacerlo, no lo hagas. No te pueden como que obligar a que negocies. Estamos hablando entonces de que en esa circunstancia simplemente retírate o comenta que no deseas hacerlo. Un punto importante también es este que sigue. No negociar cuando no se cuente con el tiempo suficiente para hacerlo. Esto porque, número uno, si no tienes tiempo para hacerlo, lo más probable es que tomes decisiones apresuradas. Y no sé ustedes, pero normalmente en mi caso y en la mayoría de la gente que conozco, cuando tomamos decisiones apresuradas, casi siempre lo hacemos mal. Entonces, es preferible que se tenga tiempo suficiente para pensar en todos los escenarios posibles que cuando no tienes tiempo. Número dos, porque para negociar, como lo comentamos al inicio de la sesión, necesitas investigar qué características tiene la persona con la que lo vas a hacer, saber tus puntos de entrada y tus puntos de cierre, conocer los diferentes escenarios y demás. Si no tienes tiempo para hacer todo este trabajo pre-negociación, pues no vas a estar del todo preparado durante la misma. Entonces, mejor no lo hagas. Siguiente punto, cuando se actúa de mala fe, cuando te das cuenta de que la otra parte te está tratando de convencer con un motivo oculto o algo similar. Ahí, pues, obviamente, mejor no lo hagas. Otro aspecto es que no debes de negociar cuando puedes mejorar tu posición. En este caso tiene que ver con que te das cuenta que si te esperas a lo mejor una semana más, podrías tener mejores posibilidades de lograr tus objetivos. Digamos quizá que, por ejemplo, te dedicas a la venta de paraguas y hoy una empresa te quiere, no, hoy tienes pensado ir a vender paraguas al centro. Tú vendes paraguas de forma independiente.
tienes, no sé, 50 paraguas y quieres hacerlo en el centro de la ciudad. Ahí quieres ponerte a vender paraguas. Sin embargo, no llueve hoy, no ha llovido en la última semana y no se tiene pensado que vaya a llover en los próximos 2 días. Sin embargo, el pronóstico del tiempo indica que a partir del próximo domingo va a llover y va a llover bastante fuerte. Entonces, ¿cuándo tienes mejor posibilidad de vender? Hoy, que estábamos a 40 grados centígrados, o el domingo, que va a estar iniciando la lluvia. Es bastante obvio, ¿no? Si te esperas un poquito más, por ejemplo, el domingo, mejora tu posición. Es decir, tienes mayores posibilidades de alcanzar tus objetivos. En este caso, vender tus 50 paraguas a muy buen precio en personas que no hayan llevado su propio artefacto para cubrirse del agua o que simplemente quieren comprar alguno adicional. Por último, y este quizás es el más importante de todos, puedes omitir los anteriores, pero este no. No se debe negociar, repito, no se debe de negociar cuando no estás preparado. Siempre que vas a entrar a una negociación, sea cual sea, estamos hablando de una negociación con proveedores, una negociación con posibles clientes, una negociación con tus papás, una negociación con tu novio o con tu novia, una negociación con tus amigos, con quien sea. No inicies la negociación si no estás preparado. ¿Qué significa esto? No inicies la negociación si no conoces escenarios posibles. No inicies negociación si no has resuelto cómo es que puedes sortear esos escenarios negativos. No inicies negociaciones sin antes haber identificado qué características tiene la persona o el ente con el cual lo estás tratando de hacer. Entonces, este es el principal motivo por el cual no se debe de negociar en ciertas ocasiones. Si dentro de lo que vas a hacer, si dentro de la negociación que tienes planteada, no existe ninguno de estos apartados, adelante, vamos a darle, porque eso significa que estás bien preparado, significa que a pesar de que pierdas la negociación, no vas a perder todo, significa que las existencias son suficientes, que no va a haber peticiones poco éticas, que si te interesa, que si tienes y tuviste tiempo, y que todo se va a dar de buena fe. Entonces, no siempre es bueno negociar, por ende hay que tomar en cuenta estas recomendaciones. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario sobre esto? No, profe. No, profe. Ok. ¿Consideran que Josué está bien al haber aceptado esa invitación al restaurante del hotel? ¿No? Porque incluso él dijo que hasta se lo regalaría. Entonces, okay. Sería por la parte ética profesional. Que no se Vamos, vería. Vaya. okay. Vamos a verlo desde otra perspectiva. Si Josué es su trabajador y ustedes se dan cuenta que están negociando con una persona a través de ciertos beneficios que involucran aspectos sexuales, ¿permitirían que Josué siga trabajando con ustedes o no les importaría siempre y cuando la negociación resulte aceptable? Vamos a pensar que no es este Josué, digamos que es Josué Pérez, para que no tengan tampoco otras cosas que se involucran. ¿Lo despedirían o lo dejarían seguir haciendo lo que hace? ¿Nadie? ¿Nadie quiere participar? Igual hay aspectos positivos y negativos. Del lado positivo, estamos generando negocios con diferentes empresas, estamos vendiendo el producto.
Por otra parte, quizá el precio del producto que estamos vendiendo no es el objetivo de la empresa. Sin embargo, debemos ser flexibles, entonces estamos siendo flexibles con ese precio. No obstante, la reputación que le está dando a la compañía no es la mejor, a partir de que otras empresas van a pensar que con el simple hecho de acercarse de esta manera con los vendedores, se podría llegar a mejores precios. Entonces, lo despiden o dejan que continúe. Alguien que se arriesgue, despídanlo. ¿Quién lo despediría? ¿Cuál meme, Brian? Ok, ok. Sí, en esa circunstancia, pues no está haciendo nada malo. No involucró a la empresa, entonces, correcto, bien. Ojo, también, en esa situación podríamos lograr, en el caso de que fueran Josué Pérez, que la empresa nunca se dé cuenta de lo que está sucediendo, ser bastante discretos. También podría resultar. Pero bueno, vamos a la realidad. Si sucediera esto, como empresa, debes de ser lo suficientemente ético para decir, eso no se hace en mi empresa, eso estaba en las políticas de la empresa, está despedido. Pero en la práctica, en la vida real, en lo que sucede de a de veras, es una práctica bastante común. Son acciones que se realizan. Dependerá entonces de cada uno de ustedes el saber qué tan éticos serán durante las negociaciones que involucran a su empresa. Lo ideal es no, que no se haga, y si se hace, se despide. Pero si sí se hace y beneficia a la empresa, habrá algunos de ustedes que dirán, ok, que continúe. Si él es feliz, yo soy feliz, o algo similar. Entonces, digo, ya queda la consideración de cada quien. Muy bien, vamos a dejar entonces hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y por su grandiosa participación de parte de la mayoría de ustedes. Qué excelente participación del grupo del día de hoy. Que tengan una excelente tarde y nos vemos el día de mañana. Adiós, profe. Adiós. Bye, por la mañana. Hasta mañana.